siempre hacíamos esto en dos pasos. Primero teníamos un print y después teníamos el input sin ningún tipo de parámetros, es decir, esta función la llamamos así vacía para leer lo que el usuario entre. Python es tan inteligente que sabe que cada vez que se usa input es porque nosotros queríamos preguntar algo y bueno, nos ahorra el hecho de tener que usar un print con esta información. Nosotros anteriormente para resolver esto hacíamos esto. Hacíamos este mismo print acá arriba con este cartelito. Nosotros hacíamos esto anteriormente. Que si lo corremos, ven, acá pongo 5 y bueno, 5. Acá podemos poner hacemos esto, por ejemplo, le damos play. 5. Los alumnos del aula son 5. Bueno, ¿qué nos ofrece? Bueno, ahorramos una línea porque se sobreentiende que cada vez que usa la función input es para leer algo y que siempre que yo le voy a pedir una información al usuario, yo tengo que suministrarle algún tipo de mensaje para que él sepa lo que yo quiero que él me dé. Por eso la función input tiene esto. Vamos a ver si con esto resolvemos. Vamos a ver si esto funciona. Estoy inventando, no estoy seguro. Y probamos de nuevo. No, parece que no le gusta este parámetro. Bueno, entonces hacemos como a ella le gusta. Vamos a ver si así nos ayuda. Ahora sí. Si se dan cuenta que dice acá. Yo les había enseñado hace un tiempo que como mismo tenemos el barra T para hacer un tab. Por ejemplo, si aquí le pongo esto. Por ejemplo, era así. Yo iba a la hora de imprimirlo. Si se dan cuenta, le estoy dando una sangría. Bueno, como mismo existe un carácter que es barra T, una combinación de dos caracteres que es barra T, para imprimir una sangría o un tab, existe otro que se llama barra N para saltar a la siguiente línea. Por eso lo puse acá. Por defecto, el input no te pone el cursor en la siguiente línea como lo hace el print. Si se dan cuenta, si le doy play acá, fíjense dónde está parado el cursor, ahí está intermitente. Entre la cantidad de alumnos del aula le pongo el 5 acá y cuando le dé enter se imprime la siguiente línea, se imprime la siguiente información en una línea nueva. ¿Cómo yo puedo hacer si yo lo que quiero es que, en este caso se ve bien, yo estoy pidiendo una información, dos puntos y la entro acá, pero si yo quisiera por alguna casualidad que cuando yo quiera entrar algún tipo de información lo haga en una línea nueva y la función que yo estoy utilizando no lo hace por defecto, yo puedo utilizar el carácter barra n. ¿Qué hace esto? Automáticamente, como mismo es barra t, me hace una sangría, bueno, él me salta para la siguiente línea. Es decir, Python va a imprimir esto y va a saltar y va a poner el cursor en la siguiente línea. Lo probamos ahora. Si se dan cuenta, ahora debo entrar la cantidad de alumnos del aula, pero sin embargo estoy parado en la siguiente línea. Entro un 5 y lo imprimo. Eso es a gusto del consumidor como ustedes quieran. O como se lo defina el que le da la orden de un ejercicio. Por el momento lo quitamos. Ya gracias Esteban tenemos resuelto la primera parte del ejercicio. Ahora tenemos en la variable cantidad de alumnos, vamos a hacerlo así para que sea más descriptivo, así de alumnos, ya tenemos la cantidad de alumnos que tiene el aula. Ahora, Juanpi, ¿cómo nosotros hacemos una estructura de control que se ejecute tantas veces como cantidad de alumnos tenemos? ¿Cómo hacemos eso, Juan? Podríamos poner for, o sea, podemos hacer una estructura de control for, ¿no? Para que se repita la cantidad de veces que queremos. ¿Por qué utilizamos for y no while, por ejemplo? Yo no sé usar muy bien while, es por eso que quería usar for. Bueno, ahora lo vamos a hacer con las dos opciones. Dime la que tú te sientes cómodo. ¿Cómo sería? Podríamos Díctamela poner ahí. for veces, o sea, for nombre variable veces, in range, no sé, porque tienen que ser 5, ¿no? O puede ser cualquier número. Si te das cuenta, nosotros estamos haciendo eso dinámico. ¿En qué lugar se quedó almacenada la información de la Claro, cantidad de alumnos? claro. Ponemos cantidad de alumnos, ¿no? Es decir, que yo quiero ejecutar tantas veces como cantidad de alumnos me entró el usuario desde el teclado.
Vamos a hacer una prueba simple para ver que efectivamente se imprimen la cantidad de veces el asterisco que nosotros queramos. Solamente para probar que la estructura de Frankie, control... te faltaron los dos Sí, puntos. excelente. Le damos play a esto y miren lo que pasa. Entra un 5 y vemos cómo se imprimen 5 asteriscos. Es decir, que hasta ahora nosotros tenemos resuelto los dos problemas que nos planteamos al inicio. Tenemos resuelto el tema de la cantidad de alumnos, es dinámico, lo define el usuario que está usando la aplicación, y ya tenemos la estructura de control enganchada a este valor dinámico, es decir, que como el rango, como la cantidad de veces, estamos utilizando esta variable y esta variable recibe el valor desde el teclado. Ya tenemos resuelto lo más complejo del ejercicio. Ahora, ¿qué faltaba? El código del mayor o menor que ya nosotros teníamos claros desde clases anteriores. Nosotros ahora vamos a crear dos variables, les voy a explicar al final una forma de hacerlo más rápido, y voy a poner mayor estatura, por ejemplo, y la podemos inicializar en 0. Un valor que no tiene sentido, es decir, que no hay ninguna estatura que sea 0, y vamos a poner otra variable que sea menor. ¿Por qué es importante el valor de inicio de la variable? Ahora lo vamos a ver cuando empecemos a comparar. Vamos a poner acá otro comentario. Vamos a poner acá un 2 y acá vamos a poner un 3. Acá vamos a poner que una de las cosas que es importante es declarar las variables. Chicos, si escuchan un ruido atrás de fondo, como roncando, es nuestra perra que estamos viendo. Y suena como que está roncando. Perdón. Sí, está, a esta hora ya está durmiendo. Perdón. Bueno, acá como paso número 2 de nuestra aplicación, fíjense que organizado lo estamos haciendo para entender, declaramos las variables mayor y menor asociadas a las estructuras. Ahora, algún valiente que me diga qué ponemos dentro de la estructura de control for. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver, déjame ver a alguien que no haya participado. A ver, Juan, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos ya la cantidad de alumnos y ya tenemos el esqueleto de algo que nos va a permitir ejecutar un bloque varias veces. Ahora estamos en condiciones de empezar a pedir la estatura y ver cómo hacemos para actualizar la variable de mayor estatura y la de menor estatura. ¿Qué hacemos ahora, Juan? ¿Cómo le pedimos al usuario la estatura y guardamos esa estatura? Creo, a ver, por lo que yo sé, creo que había que poner print, ingresar, ay, no me acuerdo cómo era. Sí, sí, es lo que tú quieras. Ahora queremos pedir la estatura. ¿Qué cartelito ponemos acá? El que más te gusta. Ah, estatura quería decir, perdón. Sí, siempre recordemos de utilizar textos que sean bastante descriptivos. Acá podemos poner Comillas. entre. Recuérdense que yo le puedo poner comillas simples o dobles. Para Python es igual. A mí me gusta poner simple, por eso arriba puse simple, pero pueden poner dobles, es lo mismo. Ahora, ¿qué podemos poner aquí, Juan? Y entre, si queremos pedirle la Entre, no estatura de sé, un a alumno. ver, déjame pensar. Entre la estatura, ¿no? Claro, entre la estatura del alumno. Siempre bien descriptivo para que el que esté usando la aplicación entienda. Y acá podemos hacer una trampita. Por ejemplo, podemos hacer esto. Y acá podemos utilizar esta variable. ¿Por qué hice esto, Juan? ¿Y por qué estoy utilizando esta variable de conteo acá? Para que cuando se empiece a pedir la estatura, se muestre en la pantalla del alumno 1, del 2, del 3, del 4 y del 5, como decía el ejercicio, y nosotros podamos diferenciar qué estatura está asociada a cada alumno. Se entiende que si yo pongo el veces acá, se va a empezar a agregar a este cartelito un número. ¿Qué valores podía tomar la variable de conteo de un ciclo for, Juani? Supón tú que acá yo tengo un 5. ¿Qué valores puede tomar
esta variable que se llama veces? Un número. ¿Qué número sería? A ver. 25. ¿Qué número? Ahí estoy ¿Qué viendo. números puede tomar la variable veces? ¿O qué números va a tomar la variable veces? A ver, me daría 6, ¿no? A ver, otro. ¿Qué dice otra persona? ¿Qué números podría tomar la variable veces? Que abra el micrófono y me diga. Del 0 al Del 4. 0 al 4. Del 0 al 4, excelente. Nosotros habíamos visto, Juani, que por ejemplo, si nosotros teníamos un ciclo que se va a ejecutar 5 veces, la variable de control de conteo de la estructura de control en este caso, iba a tomar 5 valores, pero la característica es que iba, como empezaba en 0, iba a tomar como máximo valor el valor máximo de conteo menos 1. Es decir, que veces va a tomar estos valores. Se los pongo así como a tomar desde el 0,4. Esto en teoría de conjunto significa que esta variable va a tener los valores comprendidos entre 0 y 4, incluyendo ambos valores. Si yo lo pongo así, significa que no lo incluye. Pero es una cosa de matemáticas, no importa. Ahí bien. Entonces la variable veces, para ser un poco más genérico, va a tomar los valores desde 0 hasta cantidad de alumnos menos 1. Cantidad de alumnos puede ser 5, 10, 20, lo que sea. Bueno, veces va a tomar eso. Vamos a imprimir hasta acá y después seguimos con Juan. Vamos a poner 5, por ejemplo. Y si se dan cuenta, entre la estatura del alumno 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo resolvemos esto? No tiene mucho sentido pedirle a alguien entre la estatura del alumno 0. El alumno 0 no nos dice nada. ¿Cómo podíamos hacer para que acá se muestre en la primera vez entre la estatura del alumno 1, en el segundo del 2, del 3 y así sucesivamente, Juan? ¿Qué crees que vamos a hacer acá para, en vez de que saque un 0 como primer valor, saque un 1, después un 2 y movamos el rango de 0 a 4 a 1 a 5? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Si tú sabes que la variable b se va a tomar 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cómo podemos hacer para que empiecen 1, 2, 3, 4? ¿Qué crees? Yo creo, a ver, pero creo que sería, no estoy segura, creo que sería 1, no, pará, creo que puede ser 1 o más 1. Más 1, muy bien. Con Fíjate que ahora 1. imprimimos y pongo un 5 y ahora sí tenemos excelente 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, le damos un espacio para que sea mejor. Ahora, ¿cómo le pedimos al usuario la estatura? ¿Cómo yo le pido a alguien que desde el teclado me entre una estatura? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo pedimos información desde el teclado? Yo creo que al final de print, o sea, de la línea 10, pongamos cantidad de alumnos o más bien No. estatura de alumno, input. Ahí está, ahora sí. Entonces, vamos a seguir con lo que les enseñé en la clase de hoy. Vamos a sacar este print y vamos ahora a poner una variable que se va a llamar estatura, como dijo Jorge. Estatura del alumno va a ser igual, y acá vamos a poner input, y ya conocemos que el input nos permite agregarle estos detalles acá. Pero ahora, Jorge, ¿cómo pueden ser las estaturas? ¿Cuánto tú mides, Jorge? En Cuba decimos Jorge, vamos a decirte Jorge. Voy a poner mi mayor esfuerzo en pronunciar la R. ¿Cuánto tú mides, Jorge? ¿Lleva qué? ¿Cuánto tú mides, Jorgito? Dímelo, ¿cuánto tú mides? 1,15, 1,20, no sé, dime, ¿cuánto tú mides? No sé. ¿Cómo que no sabes? Llámame a Roberto y que te mida ahí rápido. ¿Cuánto mide tu hermano? 1,20. Digamos, por ejemplo. ¿Y qué característica tiene ese número? ¿Es un número como tu edad o es un número de un tipo diferente? 1,20 es 1,20, ¿no? Exacto. Claro, y entonces en Python, ¿cómo se representan esos números que son con coma? Ay,
Empieza con F. Float. Float, ¿no? Nosotros ahora tenemos que hacer acá un typecast, que se llama así, una conversión de tipos. Y vamos ahora, porque no me está funcionando. Sí, ahí está. Es que esta línea se nos hizo muy larga y bueno, lo cerramos aquí atrás. ¿Lo habías escuchado? Entiende, a ver, ustedes entienden la línea número 10, ¿entiende lo que estoy haciendo? Lo mismo que Sí, les se enseñé entiende. arriba, es el input de siempre, lo que agregamos el cartelito, que es esto de aquí adentro, y bueno, ahora el typecast, el cambio de tipo es a float, porque bueno, la estatura es de tipo float. Bueno, ahora hemos resuelto un problema que era bastante sencillo. Ya tenemos la estatura. Ahora, ¿qué hacemos con esa estatura? ¿Quién me dice ahora? Si la finalidad que tenemos que nosotros desarrollar en nuestra aplicación es determinar el mayor y el menor dentro de un aula, ¿qué tengo que hacer ahora que ya tengo la estatura? Habían dicho que está por aquí. Mayor y menor, mayor y menor, mayor y menor. Para saber la edad. Primero, vamos a obviar este menor. Vamos a ir por partes. Comentamos esto. Cuando yo comento algo, Python no le hace caso. Y el símbolo de comentario es el símbolo de numeral. Vamos a determinar el mayor. Ahora, tengo una estatura acá. El usuario me acaba de entrar la estatura de un alumno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué lógica habíamos visto nosotros para determinar el mayor? ¿Qué me dice Esteban de eso? Se me olvidó cómo se llama ese símbolo, que es un piquito. Pero primero tenemos que usar una estructura de control, que es la primera que vimos. ¿Cuál es esa estructura de control? If. If, ¿no? Y ahora, ¿qué pongo acá dentro de la estructura de control if, Esteban? Y estatura de alumno La es, estatura de alumno es es, como, es si estoy menor. buscando en mayor, ¿qué hago? Pon el símbolo de mayor. Símbolo de mayor, ¿qué cuál? Pones- Esa que yo tengo acá, ¿no? No, Mayor estatura. Que mayor estatura. Y si se cumple esa condición, Jorge, ¿qué yo tengo que hacer? Si ahora me acaban de entrar una estatura que es mayor que la variable que yo tengo para almacenar la mayor estatura, ¿qué tengo que hacer? Si quieres escribir un mensaje, No. print, Y ahora ya el mensaje ya lo escribimos ya. Ahora mira, nosotros estamos dentro del bloque de la estructura de control if y estamos asumiendo que se cumple esta condición. Me acaban de entrar una estatura que es mayor que la que yo tenía hasta ese momento con mayor. Por eso es importante el valor de inicialización, porque yo estoy escogiendo un número que nunca va a ser mayor que la mayor estatura que me pueda entrar el usuario. tienes que poner mayor estatura es igual a estatura alumno. Que era de 1 kilo de helado para esa casa. Entonces, mayor estatura, hemos encontrado un alumno que es mayor que el que nosotros asumimos que era mayor hasta ese momento. Entonces ponemos mayor estatura ahora, va a tener un nuevo valor porque acabamos de encontrar un alumno que es como Mati, que capaz que en su aula era uno de los más altos. Ponemos acá estatura mayor. Entonces, ¿qué más hacemos? Ya tenemos la lógica para calcular el mayor. Vamos a probarlo. Salimos de este ciclo y vamos a imprimir la mayor estatura. Vamos por partes, para ir entendiendo cómo funciona todo. Y ponemos la mayor estatura en esa aula es, y ponemos mayor estatura. Vamos a probar esto a ver cómo nos va. Vamos a asumir que tenemos un aula de 3 alumnos. Vicky, ¿qué nos está diciendo esto acá ahora? ¿Qué está pasando aquí? Ahora yo miro acá y yo digo, bueno, estoy inventando mucho con la función input y con todos estos parámetros que le estoy pasando. Acá se está quejando. Ya, miren lo que me dice este error, type error. En inglés lo dice. Me dice, bueno, Frank, la función input, a lo máximo, le puedes pasar un solo parámetro, que sería el cartelito. Ya esto que tú estás haciendo es una cosa que no lo soporta la función input. Fíjense que me lo hice acá claro.
Dice, bueno, en la línea número 10, que es esta, hay un error. ¿Y cuál es ese error? Vengo al type error, al tipo de error, y me dice, input espera al menos un argumento, pero recibió 3. En pasado, get got 3. Bueno, yo sé que en la primera parte, si puedo beneficiarme del input, bueno, aquí voy a tener que utilizar el print. Vengo acá y pongo print, me agarro esto que está acá, y lo tiro acá. Y acá el input lo dejo como sabíamos de toda la vida. Probemos ahora. Vamos a entrar 3 alumnos. Entre la estatura del alumno 1. Bueno, Jorge me dijo que mide 1,20. Vicky. Bueno, Mati mide 1,83. ¿Y Juanpi? ¿Cuánto mide Juanpi? Yo mido 1,60. 1,60. ¿Cómo crees este Vicky? La mayor estatura del aula es 1,83. Acá vamos de comprobar que lo que hicimos está bien. Eso que me dijo Noelia está bien. Cada vez que encuentro una estatura que es mayor que la que yo tenía anteriormente, actualizo esta variable. Vamos a poner un breakpoint aquí, vamos a ver si la conexión me permite correr paso a paso esto. Bueno, si se dan cuenta, en verde estoy parado en la línea número 2 porque estoy esperando que yo entre la cantidad de alumnos. Pongo 3, excelente. Vamos a movernos. Mire, entre la cantidad de alumnos del aula. Vamos a poner 3. Sigue. Espérate que es que se muere esta opción cuando es online. Vamos a probar de nuevo a ver si nos deja. Vamos a entrar 3. Bueno, parece que esta opción es complicada. Después tenemos que ya ir moviéndonos desde esta opción que es online y depende de internet, allá sí instalar el intérprete de Python en la computadora, utilizar la versión del celular que no necesita, no creo que sí, no, creo que no necesita conexión y listo. Bueno, ahora vamos a copiar esto porque se me bloqueó la web y vamos a apretar control F5 que reinicia la conexión. Acá copiamos nuevamente lo que teníamos, listo. Bueno, no se los voy a poder enseñar, le quería mostrar cómo iba entrando en el if cada vez que insertábamos una estatura mayor que la que teníamos anteriormente. Dudas hasta aquí. Ya tenemos resuelta la parte del mayor. Ahora, una cosa que pedí el ejercicio es no solo que yo le diga cuál es la mayor estatura, sino que le diga de qué alumno es esa mayor estatura. Vamos a copiar esto acá. Y vamos a hacer. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué puedo hacer yo para saber cuál es el alumno, si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, tiene la mayor estatura? ¿Qué información o cómo yo puedo quedarme con esa información? Los escucho. Alguno que no sea Juanpi, que no sea, no sé si Mati está en la clase, que no sea Mati. ¿A qué me dice Esteban? Miren qué situación nosotros estamos. Ya con esta lógica sabemos cuál es la mayor estatura. Pero yo quiero además saber qué estudiante es. Si fue el primero, si fue el segundo, si el tercero. Hasta ahora nosotros al final del programa imprimíamos la mayor estatura. Pero no sabemos si fue la del alumno 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué variable me da la información del alumno, del número de alumnos? Si es el primero, el segundo, Cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos, fíjate que va a tener un valor único durante toda la ejecución del programa, que es el que tú le ofreces al inicio para saber cuántos alumnos tiene el aula. Pero qué variable es dinámica y se va moviendo dentro del rango de veces. Bueno, entonces ahora Juanpi me dijo veces. ¿Qué nombre le podemos poner en esta variable que sea más descriptivo? Sería el alumno, ¿no? Si nosotros estamos definiendo como que
el valor máximo, la cantidad de veces que se va a ejecutar mi estructura de control se llama cantidad de alumnos, la variable de control asociada al for debería tener un nombre relacionado con lo que yo estoy contando. Acá yo estoy contando alumnos, bueno, le pongo alumnos. Acá entonces tenemos que cambiar acá y listo. ¿Y cómo nos quedamos con esa información? ¿Qué tenemos que hacer para cuando yo imprima la mayor estatura que también tenga el alumno? ¿Qué necesitamos declarar? Mm, estoy Por pensando. ejemplo, acá sabemos que encontramos un alumno con una estatura mayor. Sabemos, almacenamos esa estatura y qué tenemos que almacenar además. Que ¿Qué el me número dice? de alumnos sea igual al de la mayor estatura. O sea, Claro. ¿Quién habló ahí? María. Excelente. Bueno, entonces, ¿dónde almacenamos eso? Tenemos que declarar una variable nueva que se va a llamar número de la mayor estatura. Vamos a poner número del alumno y vamos a poner acá mayor estatura. Vamos a simplificarlo para que no sea tan largo. Y ponemos en este caso -1. ¿Y ahora cómo hacemos, María, para poder utilizar esta variable? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, pero supongo que tiene que el número del alumno que se encuentre en el mismo lugar que el de la mayor estatura, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos eso, Esteban? Ya hemos declarado una variable que se llama número del alumno de mayor estatura, para saber si es el primero, el segundo, el tercero. ¿Cómo hacemos para asignar a esa variable el número del alumno? Que me habías dicho, ¿dónde tengo que poner esa variable y qué tengo que asignarle? Mm. Lo que nosotros lo pusimos es la cantidad de alumnos, ¿verdad? Entonces, lo que después le damos a esa variable que acabamos de hacer es la estatura, o es la mayor estatura, pregunto. Lo tenemos. Ahora yo acabo de crear una variable nueva que se llama número de alumnos que va a tener 0, 1, 2, 3, etc. ¿Dónde iría esa variable? Por ejemplo, Juani, ¿dónde puedo poner esa variable para quedarme, si ya encontré una estatura que era mayor que la que yo tengo, para quedarme con el número de ese alumno? ¿Cómo haría eso, Juani? Perdón, no sé. No Alex, sería poniendo print número alumno de mayor estatura, luego no, poner una coma, ¿no? Bueno, no. se lo estoy improvisando para ver si es la respuesta. ¿Qué dice Alex? ¿Cómo yo almaceno qué alumno fue el que tuvo esta estatura que es mayor que la que yo tenía, que yo estoy almacenando acá en la variable mayor estatura? Acá en esta variable tengo la mayor estatura. ¿Cómo yo me quedo con el número de ese alumno? No sé, por decir algo así, pues poner número de alumno igual a alumno, o sea, la variable que está en for alumno, no sé. Muy bien. Exactamente. Nosotros en esta variable que definimos para quedarnos con el número del alumno, tenemos que almacenar el valor que tiene la variable alumno, que va desde 0 hasta cantidad de alumno -1. Entonces ponemos acá. Y ya de paso, para que, bueno, vamos a verlo después. Vamos a imprimir hasta ahora esto. Le damos run. 3 de nuevo. El primero le vamos a poner un 95. Al segundo le ponemos un 80, por ejemplo, un 85, y al otro le ponemos 2 metros. Miren lo que dice. La mayor estatura del aula es 2 metros. Y la mayor estatura es del alumno
2. Sin embargo, nosotros vemos acá, perdonen, que la estatura de 2 metros la tiene el alumno 3. ¿Qué nos falta hacer en nuestra aplicación para que coincida eso? Está bien que acá está diciendo 2, porque yo sé que la variable de conteo del ciclo for va a tomar valor 0, 1 y 2. Y yo que estoy programando sé que este 2 lo que está significando es que es el tercero. ¿Sí? Puede ser que falte poner, no sé si está bien, mayor estatura abajo es igual número alumno mayor estatura o al revés, no sé si está bien. A ver, repite que no te entendí. Si al final de todo nos faltaría poner número, o sea, la variable que es número alumno mayor estatura, ¿Sí? es igual mayor estatura, no sé si está bien. A ver, si yo hago eso, mire lo que estaría pasando. Vamos a correr esto. Miren lo que ha impreso. Ah, ya entendí, te devuelve los dos te devuelve el mismo valor, ya entendí. Claro. Que se imprimió acá es el valor de la estatura. Acá no estamos hablando de la estatura. Si se dan cuenta acá, yo estoy tratando de almacenar el número del alumno que tiene esa mayor estatura. Por eso es que yo le estoy poniendo esta variable, porque esta variable me está diciendo en este momento con qué alumno estoy trabajando. Recuérdense que esto se va a ejecutar tantas veces como cantidad de alumnos tenga el aula. Y que la variable del alumno me va a decir en qué vez yo estoy ejecutando esto, si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta. Pero como esta variable tiene una característica que empieza en 0, acá yo le sume 1 y acá yo le tengo que también que sumar 1. Y ahí sí me va a coincidir, en vez de imprimirme 2 que me imprimió anteriormente, me va a imprimir 3, que será el mismo 3. Te lo explico de nuevo. 1.25, vamos a poner que tiene 3 metros para que sea el segundo y después te lo ponemos 1.25. Si se dan cuenta, la mayor estatura es 3 metros y la mayor estatura es del alumno número 2. Ahora sí coincide. Si yo le pongo este más 1, me va a decir que la mayor estatura es el alumno 1, porque para él el segundo alumno es el 1, porque empieza en 0. La variable de este alumno empieza en 0, por eso es que le sumo el 1. Siempre que nosotros queramos utilizar la variable de control, de conteo del ciclo for y queramos utilizar su valor para que sea más legible, siempre le sumamos 1, porque para las personas el 0 no tiene mucho sentido, pero su primer valor es 0, es decir, la primera vez que se ejecuta de la línea 11 a la 15, alumnos vale 0. Hasta acá tenemos resuelto el problema del mayor y ya sabemos también el alumno que tiene la mayor estatura. Ahora viene el tema del menor. Y ahí, a ver, vamos a preguntarle a Jorge. Jorge, ¿qué hay que agregar acá ahora para, además de tener el mayor como lo tenemos, también tener el menor? ¿Qué? Perdón, ¿que no escuchan? Vamos a hacerle la pregunta a otra persona que no haya participado. Por ejemplo, a Mica. Mica, ¿qué tenemos que agregar acá para determinar el alumno con menor estatura? A Mica Valderrey, por ejemplo. Yo creo que habría que poner una variable parecida a if, que sería elf, y escribir estatura del alumno menor a la menor estatura, y habría que hacer una nueva variable para la menor estatura. Excelente. Entonces ahora, por parte que me perdí. Vamos a quedar primero lo último que me dijiste, que la teníamos comentada, la habíamos creado. Ya tenemos acá esta variable, menor estatura. Y además, si queremos también saber el número del alumno que es la menor estatura, ¿qué tendríamos que hacer? Supongo que el mismo proceso que hicieron para saber Excelente. cuál tenía la mayor estatura. Ahora creamos esta otra variable para almacenar eso. Y acá, perdona, en vez de mayor ponemos menor. Así. Entonces ahora repíteme la otra parte para completarla y probamos. Me dijiste que poníamos un else y qué más. O no sé, díctame ahí y yo escribo. Yo dije que teníamos que poner elf, E-L-I-F creo que era. Excelente. ¿Y ahora qué hacíamos acá? Teníamos que poner estatura del alumno menor Exacto. a menor estatura. Y en este caso, la variable menor estatura habría que subirle el número de 0, porque si no, daría error. A ver, repite más, menor estatura.
abajo sería menor estatura igual a estatura del alumno. Excelente, la que me acaban de entrar. ¿Y qué es lo que me dijiste de 0 que no entiendo? Que nosotros pusimos menor estatura igual a 0 y habría que ponerle un número más alto porque si no va a tirar error. ¿Entienden eso? Explícale a tus compañeros, Mica, por qué nosotros debemos inicializar la variable menor estatura con un número que no sea 0. Con tus palabras. Capaz que se entiende más que con las mías, que asumo otras cosas y tú estás más cercano, ¿sabes? Porque si ponemos que es igual a 0, entonces ningún número va a ser menor, porque las alturas siempre son mayores a 0. ¿Se entiende eso, Juanpi, por ejemplo? Sí, yo ya lo había entendido cuando lo había dicho antes. Jorge, ¿entiendes por qué menor estatura no puede ser inicializada en 0? Jorge, ¿me escucha? Bueno, no importa. Como decía Miki, es así. Nosotros no podemos tener menor estatura en 0, porque si no, esta condición nunca se va a cumplir. Ninguna estatura que me entre el usuario va a ser menor que la que yo asumí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el mayor valor que podamos poner en esta variable que no interfiera con los valores válidos que me puede entrar el usuario. Por ejemplo, yo sé que un alumno no puede tener una altura de 10 metros, por poner un ejemplo. Y acá le puedo poner ese valor y ahí sí, apenas me entre la primera estatura, se va a cumplir esta condición y bueno, para mí el primer alumno ya va a ser el de menor estatura. Y seguiré comparándolo con los siguientes. Y ahora, Mica, ¿qué nos falta acá para almacenar qué alumno fue? Habría que poner lo mismo que pusimos arriba para saber qué alumno fue, creo. O sea, acá ponemos número de menor estatura, va a ser igual a alumnos más 1. Entonces, vamos ahora a agarrar esto para también imprimir esa información. Vamos a poner en vez de mayor, ponemos menor. Abajo también. Menor. Y listo. Entonces, gracias a Mica, hemos completado el ejercicio. Vamos a ejecutar esto a ver cómo nos va. Vamos a suponer que tenemos 5 alumnos en él. 5 es mucho, 4. Vamos a poner que primero tiene 1.25, el otro tiene 1.45. Hay uno de 201 que es de para volei. Y hay uno que es un hobbit. Vamos a poner unos 15. No sé. Miren lo que me dice ahora. La mayor estatura en el aula es 201 y está asociada al alumno 3. Acá entramos 201 con el alumno 3. Vamos bien. Y la menor estatura es 1.15, este es Frodo, y le entramos con el 4. Y aquí está bien. Hemos resuelto, con ayuda de ustedes, sin yo hacer mucho, la tarea que les había dejado. Ahora, los que no lo hicieron, tienen que tratar de hacer esto sin mirar el video. Si se traban, agarran el video y lo miran, que se los voy a subir a las redes después. ¿Qué dice Carmen? Una consulta. Quiero volver a correr. Vamos a ver qué dice Carmen. Ahora poner la menor estatura de primero. Vamos a poner la menor estatura de primera. Vamos a poner 3. Vamos a poner 1.10. Vamos a poner 1.25. Vamos a poner 1.52. La menor estatura del alumno es -1. ¿Qué ha pasado aquí, Carmen? Así que ellos seguro saben. A ver, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué? El problema está en el if. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? El tema es que la primera vez que le entra al if de estatura alumno mayor que mayor estatura, él sustituye su mayor estatura la primera vez por 1.10, pero no está entrando a la condición de abajo. Ahí les voy a explicar una cosa que es básica. Una de las características que tiene la estructura de control if, el, if y el, es que si se cumple primeramente la de arriba, las de abajo no se van a ejecutar. Entonces, cuando arranca nuestra aplicación, como estamos utilizando valores que están fuera de los valores que son posibles para las estaturas, va a entrar
en el primer if, porque la estatura que entre va a ser mayor que 0, que es la que yo definí, que no tiene sentido porque todas las estaturas van a ser mayor que 0. ¿Y qué característica tiene el if? Que si se cumple la condición de arriba, no se va a preguntar por la de abajo. Entonces, lo correcto en este ejercicio sería hacer esto. Es decir, las dos condiciones son condiciones independientes, porque no significa, o no es, ¿cómo se dice? ¿Cómo decir? Porque la estatura no sea mayor que la estatura mayor, no va a ser menor que la menor. Son dos preguntas totalmente diferentes, y en este caso, para los valores que estamos utilizando en este ejercicio, nos pasa que va a entrar en la primera condición y no se va a ejecutar la segunda. Ok, acá con Gonza, ¿Cómo podríamos solucionar eso, Mati? ¿qué cosa? Podríamos solucionar eso. Sacarnos esta limitante que tenemos de los valores iniciales para las variables y asumir, por ejemplo, que el menor alumno va a ser el primero, que el menor y el mayor alumno va a ser el primero, por ejemplo. O no sé, ¿Gonza está por ahí? Sí, acá está Gonza. A ver, Gonza, ilumínanos ahí porque tú hiciste este ejercicio de una manera diferente. Sí. ¿Cómo podemos sacarnos estas mayor estatura y menor estatura y qué podemos hacer para mejorar esto? Primero, déjame cerrar esta idea. Bueno, como les decía esto, para que este ejercicio esté bien, tendríamos que separar estas en dos condiciones independientes y son igualmente válidas. Por la característica que como estamos iniciando los valores de la mayor estatura y la menor estatura con números que están fuera del universo de valores posibles de la variable, bueno, siempre va a entrar en este primer if, en el primer alumno, y no se va a ejecutar el segundo. Por lo tanto, pasó lo que nos pasó a continuación. Antes de que hable Gonza, perdón. Estábamos debatiendo acá con Gonza qué es lo que pasaría si, por ejemplo, o sea, si el ejercicio funciona igual, si en vez de if se pone un else. El ejercicio no funcionaría igual, porque no podemos asumir lo siguiente, te muestro. Y acá Mati nos está diciendo lo siguiente. Yo te pregunto, Mati, que la estatura que me están entrando a mí no sea mayor que la mayor que yo tengo hasta ese momento, ¿es directamente proporcional a que sea menor que la menor? Si tú me pones un él es para sacar esta condición. Y tú me estás diciendo acá que si la estatura que a mí me entra no es mayor que la que yo tenía hasta el momento, yo asumo que es menor, y no es así. Porque yo te puedo entrar, por ejemplo, 1,50, por ejemplo. Después yo te puedo entrar 1,25. Y después aquí yo te puedo entrar 1,35. Como tú me lo planteaste acá, cuando llegue el tercer alumno va a decir, ¿la estatura del alumno es mayor que la mayor estatura, que es 1,50? No. Y va a asumir que es la menor y te vas a comer este segundo alumno que era menor. No sé si me explico. Claro, sí. Es decir, que la estatura no sea mayor que la menor no se traduce en que sea menor que la menor. Que el alumno que tú estés utilizando no tenga la mayor estatura en el aula no quiere decir que sea de menor estatura. Pueden haber otros con menor estatura que él. Básicamente él está en el medio. Él está entre el mayor y el menor hasta ese momento. Acá. Limpiamos un poco eso. Ahí ya te respondí el tema de por qué el else no va acá. Entonces el else no va acá. Entonces acá habíamos dicho que el else if podía utilizarse, pero teníamos el tema que habíamos hablado anteriormente, que se puede solucionar haciéndote una movida que ahora capaz que Gonza nos dice. Vamos a dar esto así. Vamos a poner estatura del alumno. Menor estatura. No. Hasta aquí estamos. Ahora, ¿qué me dice Gonza? ¿Cómo lo hizo él este ejercicio? ¿Qué se le ocurrió a él? Yo a todo el ejercicio lo hice de frente. Primero puse que el primer número que me haya dado sea el mayor y el menor, ¿no? Claro. Y después a eso puse que las siguientes definiciones de la variable se mían con altura mayor y menor. O sea, el primero. Excelente. Y Ahora si era vamos a mayor o traducir. menor,
se autodenominaban. Te perdiste, capo. Vamos a traducir lo que acaba de decir Gonza. Yo les voy a decir lo que hizo Gonza. Bueno, Gonza hizo así. Si yo estoy buscando entre un determinado grupo de personas, perdón, cuál es el mayor y cuál es el menor, para mí el primero cumple con las dos condiciones. Imagínense que el aula tiene un solo estudiante. Yo estoy buscando el de mayor estatura y el de menor. Bueno, va a ser ese solo estudiante porque no hay más con quien comparar. Bueno, Gonza hizo algo como este. Dijo, bueno, sí, yo estoy trabajando en este momento con el primer alumno. Para mí, perdón, esto acá abajo. Perdón. Él hizo algo como esto. Él hizo algo así. Tiki, ¿no, Gonza? Bueno, si es el primer alumno, para mí, la mayor estatura, Tiki, va a ser la de este alumno. Vamos a bajarle esto para que entiendan. Y la menor también. Y después yo me veré con los restantes. Algo así hizo Gonzalo. ¿Es así o no es así, Gonzalo? Sí, así. Entonces, si ya yo estoy inicializando la variable mayor y menor estatura con los valores de la estatura del primer alumno, yo podría aquí hacer esto. Esto ya no existe y esto ya no existe. Y ahí me saco el tema de con qué valor le inicializo o no. Bueno, probemos esto que nos ha propuesto Gonzalo. 3, 1.25, 1.50, 1.35. Y acá vemos la mayor estatura es la del segundo, está bien, y la menor estatura es del alumno -1. ¿Qué nos faltó acá, Gonza, que tú lo hiciste? Porque acá yo no tengo el número de la mayor estatura, de la menor estatura que digo. Porque también hay que guardar en... ¿Cómo? Porque también hay que guardar, ¿qué? En este if, En el número de cosas. el número del alumno. Si nosotros asumimos que el primer alumno es el de mayor y de menor estatura, bueno, también hay que almacenar en esta variable que nosotros almacenamos el alumno en sí, el número. Ya con esto solucionamos ese problema. Voy a entrar los mismos números, 1.25, 1.50 y 1.35. 3, 1.25, 1.50, ¿vale? 1.50 y 1.35. Y ahora sí yo tengo como el menor alumno el 1, porque ya asumí eso. Hay una cosa que es importante y es que ustedes tienen que saber lo siguiente. Cuando nosotros estamos buscando el mayor o el menor dentro de un conjunto, la mejor opción o una opción buena desde el punto de vista de una práctica sana de programación es asumir esto que asumió Gonzalo acá. El primer elemento que voy a tomar en consideración para comparar, para mí va a cumplir todas las condiciones en las que yo esté buscando. Si estoy buscando el de mayor salario, el más viejo, el que tiene más hijos, el primero que yo me ponga a preguntar, para mí va a cumplir con las condiciones que yo estoy buscando. Imagínense que nosotros queremos hacer una encuesta y queremos ver en nuestro barrio, no sé, a ver, quién tiene, no sé, el mejor promedio de notas en su escuela. A la primera persona que ustedes sacan por la calle y le pregunten su promedio, bueno, esa va a ser la que va a tener el mayor promedio y el menor promedio, porque hasta ese momento ustedes no tienen una segunda persona con quien comparar. Y es lo que hizo Gonzalo acá. Y nos quitamos ese tema de inicializar las variables. Y no se han dado cuenta de un detalle. Yo comenté la variable mayor estatura y menor estatura y sin embargo las declaro como primera vez dentro del ciclo for y yo la estoy utilizando aquí afuera. ¿Por qué pasa eso? ¿No tendría que acá dar un error esto? Perdón, esto acá. Bueno, no, es que ahí estoy asumiendo algo que no es tan claro. Se las hago fácil. Las variables, cuando nosotros las declaramos en Python, la visibilidad que tiene esa variable comprende
todo el módulo en el cual nosotros estamos programando. Por ejemplo, nosotros habíamos visto, se los pongo acá sencillo, que cuando nosotros utilizamos el ciclo while, la variable que tengamos acá para la condición tenía que estar declarada previamente porque si no nos daba un error. Bueno, el ciclo for nos permite a nosotros declarar la variable adentro y poderla utilizar afuera del bloque de ciclo for y no pasa nada. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene Python es que las variables, cuando tú las declaras, tienen visibilidad en todo el módulo. Y entendemos acá, sin complicarnos mucho de módulos o paquetes, lo que en el archivo en el cual nosotros estamos editando. En otros lenguajes que no soy Python, cada vez que tú quieras asignar un valor a una variable, tiene que estar previamente declarada como yo lo pongo acá, porque es una costumbre que yo tengo de los otros lenguajes. Bueno, hasta aquí esta forma en la que lo hizo Gonza. Vamos a hacer esto rápido, utilizando while en vez de utilizando el for. Y ahí escucha a Gonzalo. ¿Cómo hacemos eso, Gonzalo? ¿Cómo? Abrí. ¿Cómo hacemos este mismo ejercicio con el while? Dígame. Oye. Todos sabemos que la estructura de control while es cíclica como el for y las dos se pueden utilizar indistintamente. Cuando nosotros de antemano conocemos la cantidad de veces que suele utilizar el for, acá nosotros sabemos la cantidad de alumnos, pero podemos hacer este ejercicio con el while también. Así que dime cómo sería, Gonzalo. While. While. Ya me perdí. ¿En cantidad de alumnos? No, o sí, no. ¿No habías hecho algo así? ¿Ya habías hecho algo así como contador de alumnos tiene que ser menor que la cantidad de alumnos? Y acá adentro empezaba. Se lo explico. Sí. Borramos esto que no nos hace falta. Lo queremos hacer ahora con while. Miren lo que he dicho acá. Yo les había comentado que la estructura de while es un poco más complicada de utilizar. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar la condición y además, dentro del bloque que va a ejecutar el while, yo tengo que garantizar de que esta condición en algún momento deje de cumplirse. Yo tengo acá la cantidad de alumnos. Es decir, que yo con esta cantidad de alumnos tengo que hacer una especie de lógica acá que me permita a mí ejecutar esto la cantidad de veces según la cantidad de alumnos que yo tengo. Bueno, yo me creo una variable acá que se llama contador de alumnos, que ese contador de alumnos lo pongo en 1 y es la variable que voy a utilizar para ir contando las veces que voy ejecutando lo que estoy aquí adentro. Como mismo el for tiene la variable de conteo, yo en el while, si quiero simular el mismo comportamiento del for, yo tengo que crear la condición, en este caso esta, y también tengo que crear, inicializar la variable con el valor y ir aumentando ese valor. Vamos a ejecutar este programa y después les explico un poco más por qué queda así. Por ejemplo, 3. Aquí me está tirando un error en la línea número 12. Vamos a la línea número 12 y claro, acá se llama alumno. Vamos a ponerle el mismo nombre, alumno. Y vamos a ponerle acá alumno. Espérate, después me va a seguir tirando en los alumnos acá. ¿Dónde está? 3. 1.25. Me tira un error en la línea 29. Contador de alumnos. Le había cambiado el nombre. Se llama alumnos. Corremos de nuevo. 3.
entre la estatura del alumno 2. Ah, claro, pues que empieza en 0. Ahora le sacamos esto. Y lo corremos. Ahora les explico, tranquilo. Lo estoy tratando de acomodarlo. Y ven, ahí funcionó. A ver, estatura del alumno 4. Debería ser el 3. Aquí tenemos un desfasaje. Vamos a ver dónde está ese detalle. Bueno, lo que se lo voy explicando voy mirando y así lo solucionamos, así le queda el ejercicio de las dos formas. Estas variables no las necesitamos, la mayor estatura y la menor estatura, ya la estamos utilizando dentro de la estructura de control. Acá tenemos los índices, también lo estamos utilizando dentro de la estructura de control. Los saco. A ver. A ver. Miren lo que ha pasado acá. A ver, Mati, ¿qué te está diciendo ese error? ¿Qué dice ese error? Dice, línea Que 16. la mayor estatura no está definida. Debe ser de que habrás eliminado algo o hay algo que no está siendo definido. Ahora vamos a ejecutarlo ahora. Tengo que darte el comentario de que me siento como en matemática. Te perdés un segundo de la clase y sonaste. Vamos a explicarlo y lo corremos. Habíamos hablado que, vamos a quitar esto para que se entienda. La estructura de control for y while son estructuras de control cíclicas. For tenía la característica de tenía una variable de conteo. Y aquí tenía la cantidad de veces que yo quería ejecutar esto. Lo estoy poniendo todo con palabras para explicarle el concepto. Frankie, te pasaste la variable. Te faltó la de variable. Ahí está. Excelente. Bueno. Entonces, nosotros con esta estructura de control podíamos hacer la cantidad de veces que nosotros deseáramos una determinada instrucción. Vamos a poner acá un asterisco. ¿Sí? Vamos a poner acá 5, por ejemplo. Si nosotros ejecutamos esto, se va a imprimir 5 asteriscos. ¿Cómo podemos hacer esto mismo con un ciclo for? Con un ciclo while. El ciclo while era un poco más complejo porque el ciclo while, como yo les había comentado, no está pensado para utilizarlos en situaciones en las que yo de antemano sé la cantidad de veces que se quiere hacer. Y bueno, para este tipo de situaciones el for es mucho más amigable, pero no pasa nada. Yo puedo poner acá lo mismo, declaro una variable de conteo y la puedo inicializar incluso hasta en el mismo valor que empieza la variable de conteo en un for. Y puedo poner que esta variable de conteo sea menor que mi rango, que en este caso es 5. Y bueno, acá adentro va a hacer esto. Vamos a comentar este. Y probamos el de arriba para que ustedes vean. Vamos a ver si esto me ayuda a no tener que... Bueno, esto ahora no lo vamos a estar utilizando. Bueno. Línea número 6. Rango 5. Arranque, le faltó una E. Ahorita. Ranch. Ranch. Excelente. Bueno, aquí corremos esto. Y se imprimen las 5 cositas. No voy a seguir con la demás lógica. Venimos acá, la de while, y comentamos la de for para que vean que hacemos lo mismo. Le damos play a esto. Me está saliendo el primer cartel de la cantidad de alumnos del aula, pero esto no lo estamos utilizando ahora. ¿Y qué pasa acá? Si nos damos cuenta, se está imprimiendo de manera infinita los asterisquitos y la aplicación se queda trabada en este ciclo acá infinito. ¿Y qué me faltó a mí? Yo les había dicho que siempre en la estructura de control while, yo tengo que garantizar, si lo que estoy haciendo es contando, que esta condición se deje de cumplir
como una instrucción dentro del bloque. Es decir, esta variable de control acá yo la tengo que aumentar, más igual 1, para que en algún momento no se cumple esta condición y os salga del ciclo. Si se dan cuenta, ahora se imprime 1, 2, 3, 4 y 5. Ya se imprime las 5 asteriscos como en ciclo for. Es ¿Por decir qué que- más? ¿Sí? Dime. No avance de ahí que no entendí. ¿Por qué más igual 1? Ahí te explico. Nosotros teníamos acá la estructura de control for. La estructura de control for tiene una característica, que internamente por dentro Python inicializa esta variable en 0, como nosotros estamos haciendo acá, la aumenta en 1 en cada iteración y compara que sea menor que 5. Si nosotros queremos hacer esto mismo que el for lo hace internamente, utilizando una estructura de control while, tenemos que manualmente nosotros hacer todas esas cosas que el for hace internamente. ¿Qué yo tengo que declarar acá? Bueno, tengo que declarar mi variable de conteo, tengo que inicializarla. En el while solamente iría la condición, sí, mientras, el while significa mientras. Mientras esta variable de conteo sea menor que 5, yo voy a estar haciendo lo que tú me pongas acá. ¿Por qué yo puse esto? Porque si yo no pongo esta variable de control, variable de conteo es 0, 0 es menor que 5, esto siempre va a verdadero y él se va a pasar toda la eternidad imprimiendo este asterisco, que fue lo que pasó. Por eso, una de las características fundamentales, si queremos utilizar la estructura de control while, es que yo dentro del bloque que va a ejecutar la estructura de control, tengo que garantizar con alguna instrucción que esta condición se deje de cumplir. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, esta instrucción se va a dejar de cumplir cuando la variable de conteo no sea menor que 5. Python va a venir a la línea número 11. Variable de conteo vale 0. 0 menor que 5, verdadero. Entro acá, imprimo un asterisco. A la variable de conteo le sumo 1. 1 es menor que 5, verdadero. Te imprimo otro asterisco. A la variable de conteo le sumo 1. 2 es menor que 5, te imprimo otro asterisco. Le sumo otro y así hasta que 5 no va a ser menor que 5, va a ser false y voy a salir de la estructura de conteo, de la estructura de control cíclica while. No sé si se entiende hasta ahí. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? Sí, ahora sí. Al menos por mi parte. ¿Cuándo utilizamos esta estructura de control? Cuando yo no sé cuándo no se va a dejar de cumplir la condición. Les pongo un ejemplo. Yo podría utilizar esta estructura de control para hacer esto. A ver cómo hacemos. Excelente. Vamos a poner número. Vamos a poner que sea, por ejemplo, venga, aquí he hecho una aplicación que adivina mi número preferido. Entra mi número preferido. 23. Entra mi número preferido. 25. Entra mi número preferido, le pongo 56.
Y voy a estar aquí eternamente hasta que ponga un 27. Adivinaste. Después otros errores porque empecé a borrar cosas y tenemos cuenta acá. Pero si te das cuenta, cuando utilizamos el while, cuando yo de antemano no sé cuántas veces yo voy a ejecutar un bloque. Yo no sé cuánto te va a tomar a Mati adivinar mi número preferido. En esta condición, fíjate qué fácil se hace utilizar la estructura de control while. Si yo quisiera hacer esto mismo con un for, no podría. Porque si te das cuenta en el for, nosotros de antemano tenemos que definir en el in-range la cantidad de veces que yo quiero hacer algo. Por eso, cuando utilizamos un for, cuando yo de antemano sé la cantidad de veces que quiero ejecutar un bloque. Cuando utilizo un while, cuando yo no sé la cantidad de veces que se va a ejecutar mi bloque. Si te das cuenta, acá yo puedo incluso utilizar el else que yo les expliqué, que cuando se deje de cumplir la condición se va a ejecutar el else. 27, adivinaste. ¿Se dan cuenta? He hecho un programa en 5 líneas que adivina mi número preferido. Y utilicé la estructura de control while para pedir tantas veces como sea necesario el número al usuario. 25, 56, 79, entro el 27 y ahí te sale adivinar. Cuando utilizo la estructura de control while, cuando quiero ejecutar un determinado bloque, puede ser una línea o más, X cantidades de veces, pero yo de antemano no sé. Yo no sé cuánto le va a tomar a la persona adivinar mi número. No sé cuándo se va a dejar de cumplir la condición. Por eso hay aplicaciones donde es mejor utilizar el while, otras donde es mejor utilizar el for. A nosotros nos conviene más el for porque el usuario nos dice cuántas veces se va a ejecutar nuestro código, porque él define cuántos alumnos tiene el aula. ¿Tienen duda con este while? Es complicado, díganme ahí si no entienden eso que puse ahí. Quiero más bien dar como un ejemplo que por lo que yo entendí, while nos ayuda, por ejemplo, yo le estoy diciendo a mi hermana, adivina en un juego en la vida real. ¿Qué tengo en la mano derecha? ¿Una carta? No. ¿Un mueble? No. ¿Un juguete? No. Y tiene infinidades de así Claro. como de